Me presento, soy Pablo Nebreda. Mi función en ETAP, además de la dirección de la relación con las grandes cuentas de la compañía, pues es igualmente garantizar que ampliemos aún más nuestra ya sólida posición en el mercado con nuestro portfolio de soluciones digitales, apoyando sobre todo a nuestros clientes, guiando asimismo a nuestros equipos comerciales y técnicos, pues para encontrar siempre la mejor solución para nuestros clientes dentro de un marco de futuro de sostenibilidad, que al final, pues es en el entorno en el que nos encontramos, un entorno tan cambiante con las crisis energéticas y climáticas de los últimos años, pues que toma un especial valor el poder ofrecer a nuestros clientes un entorno de eficiencia y productividad en la gestión de vuestros proyectos, de sus proyectos e instalaciones eléctricas. Bueno, dicho esto, y para aquellos que no me conocierais, pues bueno, esto es un poco mi función dentro de la compañía ETAP, y hoy nos vamos a centrar en la última versión comercial de nuestro book insignia, de nuestro software book insignia para el diseño y fabricación de instalaciones y proyectos eléctricos, que es Electrical Expert, la versión V5R2. Dentro de estas novedades, ciertamente, pues bueno, hay muchísimas novedades que podríamos mostrar, pero me voy a centrar en 4 puntos fundamentales, y es los nuevos paquetes comerciales que engloba esta nueva versión V5R2, algunas de las nuevas funciones innovadoras que hemos incorporado en el producto, la mejora de la experiencia a nivel del manejo del usuario y la ergonomía del software para el usuario, y la integración con otros procesos como son procesos de fabricación. Realmente, antes de ver todo esto, me gustaría hacer una pequeña visión de quién somos. En realidad, ETAP como compañía es la empresa líder en soluciones de gestión energética que permite diseñar, analizar, proteger, optimizar, poner en marcha, automatizar, operar o mantener sistemas eléctricos. Esa es un poco nuestra misión en el día a día. ETAP realmente lo que ha hecho es reagrupar los puntos fuertes de diferentes compañías. En este caso, por ejemplo, la plataforma de diseño, análisis, operaciones basada en modelos complejos de gemelos digitales de ETAP, ¿no? De la propia compañía ETAP, del software ETAP. Hemos sumado asimismo la gama de Caneco, que es un software, que es el software de diseño basado en los estándares de cálculo y modelado para instalaciones de baja tensión, lo que venía antes diseñado y definido y soportado por la compañía Alpi, y además le hemos metido la completa gama de software de ingeniería eléctrica y diseño, sí, Software for Electrical Engineering, orientada principalmente pues, a la fabricación de armarios eléctricos, sistemas de automatización industrial, fabricación de maquinaria y sistemas enmarcados complejos o detallados, que es la parte de IGESAU Group, lo que antes era IGESAU Group, ¿de acuerdo? Pues imaginaros, al unir todas estas soluciones que hasta hace un tiempo eran independientes y cada una pues se desarrollaba por su lado, digamos, ETAP lo que está entrando es un nuevo capítulo de distribución eléctrica avanzada con más digitalización a escala global y nuevas herramientas para poder proveer a nuestros clientes y partners de esas herramientas que permitan tomar decisiones más precisas y alcanzar nuevos niveles de eficiencia y sostenibilidad, que es un poco lo que estábamos buscando, ¿no? Cuidado, porque aquí tengo un mensaje que daros que muchos de vosotros conoceréis y ya sabréis, ¿no? Y es que es importante que conozcáis que ETAP forma parte del grupo Schneider Electric, lo que ello conlleva por el potencial de ser uno de los mayores grupos industriales y empresariales del mundo. E igualmente importante es que entendáis que ETAP continuará y continúa operando como un proveedor de software independiente y agnóstico. Lo que es en sí mismo, pues nuestro camino a lo largo de los ya casi 40 años de presencia en el mercado que tenemos, ¿no? Y gracias a estas soluciones comentadas anteriormente, ¿vale? Pues ETAP, Caneco, sí, lo que se va a ver reforzada es la posición de Schneider Electric como uno de los principales actores en el diseño eléctrico, operaciones y mantenimiento de instalaciones a nivel global, ¿no? Que esta es un poco, pues, la idea. Visto este contexto, ¿de acuerdo? Visto este contexto, habéis visto en la introducción del webinar, la presentación, el vídeo comercial, el vídeo corporativo, perdón, de la presentación de la compañía. Yo os voy a dar unos datos claves de lo que es la compañía a nivel global, ¿de acuerdo? Aquí simplemente comentaros, con todo el portfolio que os he comentado de ETAP, Caneco, SI, etcétera, etcétera, a día de hoy somos el líder indiscutible en el diseño eléctrico. Tenemos la capacidad de aplicar a los proyectos de instalaciones eléctricas una continuidad digital hasta ahora no conocida. También, asimismo, la unión de todas las fuerzas que hemos comentado, ¿no? Y con más de 35, ya cerca de 40 años de experiencia en el mercado, pues nos hace que seamos líderes igualmente en soluciones
para más de 20.000 clientes a nivel global, ¿no? Pensar que todo esto al final está respaldado por más de 1.000 personas que trabajamos en la idea de desarrollar, innovar, investigar en las mejores herramientas para lo que es el gemelo digital de las instalaciones, que al final es nuestro objetivo en el día a día. Podéis entender claramente que en el panorama energético mundial pues estamos presentes en todos los mercados, en todos los sectores, generación, transmisión, lo que es energía renovable. Igualmente en los sectores más tradicionales, ¿no? De los productos, por ejemplo, de los que vamos a hablar hoy, de la gama SI, pues en el mundo del transporte, en el mundo industrial, en el mundo terciario, de acuerdo, residencial, pero también vamos incluyendo en nuestro portfolio de nuestros sectores de clientes los más innovadores, ¿no? Como son los data centers, etcétera, etcétera. No hay más que pensar que después de casi 40 años de experiencia, como os decía, al final vemos determinados problemas o incidencias o ineficiencias en el ciclo de vida de los proyectos. Lo más importante que tenéis que daros cuenta es que realmente aplicando las soluciones adecuadas podemos llegar a reducir hasta un 40% de las horas necesarias para ejecutar un proyecto. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque estamos hablando de ser capaces de mejorar la eficiencia y la productividad de vuestros proyectos e instalaciones. El hecho en sí mismo de que realmente todas estas experiencias basadas en clientes, en empresas con las que trabajamos, etcétera, etcétera, nos da una visión muy clara de cuál es eso o cuáles son esos desafíos clave de nuestros clientes, ¿no? Y al final, aquí veis estos 6 puntos claves. Yo siempre lo resumo en uno de ellos y es tener una documentación eficiente. En realidad, ese es el mayor de los temas a abordar por las empresas, por los clientes, cuando nos aproximamos por primera vez. Puede haber una documentación generada más o menos reciente y esa documentación, la dificultad es que sea realmente eficiente para la operatividad, mantenimiento, fabricación, estudio, análisis, etcétera, etcétera, que conlleve el proyecto o la instalación. Con las soluciones que os presentamos, evidentemente, lo que queremos obtener es esa documentación eficiente. Todo lo que yo os planteo en el día a día de hoy, pues lleva, digamos, hacia lo que consideramos el gemelo digital de las instalaciones, ya sea hacia esa transformación digital en los proyectos e instalaciones eléctricas que debe de ir de la mano, pues de lo que hablábamos antes, un diseño rápido y eficiente, la capacidad de fabricar de una manera eficiente igualmente, tener la seguridad y que seamos capaces de tener una fiabilidad en las operaciones de mantenimiento, de puesta en servicio, operación, etcétera, etcétera, de las mismas, y que todo ello se rija dentro de un marco de sostenibilidad y optimización. Al final, la cartera de TAP es muy amplia y el portfolio que os presentaba anteriormente tiene más soluciones con, por supuesto, capacidades líderes en el sector que resuelven estos retos del día a día de los clientes en todos los segmentos y en las situaciones, en la multitud de situaciones que os hablaba. Y en el día de hoy, en este ratito que tenemos, pues os mostraré algunas de estas soluciones, evidentemente enmarcadas dentro del producto SI Electrical Expert y su versión V5R2, que espero, pues evidentemente, que os guste, ¿no? Y lo apreciéis. El hecho de que SI Electrical Expert V5R2 sea una herramienta que permita tener esas ventajas es igualmente importante porque nosotros ya no solamente pensamos en una visión única de lo que es el proyecto, pensamos en todas las fases de los proyectos, ¿de acuerdo? Y tener una plataforma multidimensional que nos permita alcanzar ese gemelo digital que nos lleve desde el diseño de la instalación del proyecto hasta la parte, digamos, de operación. Es decir, que nos lleve desde la parte CAPEX a la parte OPEX, ¿no? Es un poco la idea que nosotros más tenemos en estos últimos años. Para ello, evidentemente, tenemos un portfolio, como os decía antes, que nos permite tener esa visión de continuidad digital, que es una de las grandes diferencias con nuestros competidores. Es decir, nosotros podemos abordar desde el punto de vista conceptual, desde la fase de oferta, la fase de tendering y concepción de la instalación del proyecto, bien sea una ingeniería, un EPCista, un contratista, el que necesite realizar esa fase, con las herramientas de diseño y análisis como ETAP, orientado y muy basado pues, para sistemas o redes complejas de alta y media tensión, o con Caneco, para realización de esos proyectos de redes de baja tensión con el cálculo, verificación y validación de las mismas y llegar
a la fase de ingeniería y fabricación en la que vamos a tener las herramientas de sí para lo que son los esquemas detallados, los diagramas detallados de la parte eléctrica, la fase de fabricación o manufactura de esos armarios, de esos cuadros eléctricos, que nos permita comunicar todos los datos anteriormente obtenidos en esa fase de cálculo y volcarlos a la fase de diseño y llegar a una fase de operatividad y mantenimiento de la instalación o del proyecto, en la cual pues, el operador, el usuario final que va a tener, o el propietario de la instalación, va a tener pues, la capacidad de obtener datos y operar con los conocimientos propios de la instalación o del sistema, de tal manera que pueda tomar decisiones lo más precisas y acertadas posibles, ¿de acuerdo? Todo esto que os comento no podemos verlo en el día de hoy, evidentemente no tendríamos horas suficientes para verlo. Lo vamos a centrar hoy en la parte de SI, ¿vale? La gama de productos o la suite de productos SI, que contiene o contempla una serie de herramientas, la suite SI, Software for Electrical Engineering. Esta es nuestra marca o denominación comercial para los productos de diseño 2D, 3D a nivel de fabricación de instalaciones y proyectos eléctricos. Lo que vamos a ver hoy es SI Electrical Expert, la versión 9.5 R2, que va a ayudar a mejorar la seguridad de las instalaciones eléctricas al permitir un diseño más preciso, al permitir cumplir todas las normas o estándares de mercado, a la hora de, por ejemplo, la identificación y la resolución de los posibles problemas en el diseño de esos diagramas de conexionado, a generar una documentación completa. Todo esto al final nos va a permitir aprovechar pues, estas capacidades que tiene el software para que los ingenieros, los proyectistas, los diseñadores de las instalaciones puedan, pues sobre todo, mitigar esos riesgos potenciales de las instalaciones y garantizar que esas instalaciones eléctricas, lo primero, sean seguras, confiables y estén de acuerdo con las mejores prácticas y regulaciones de la industria, ¿no? Al final, esto es una documentación, lo que os decía, eficiente. Y en este concepto, SI Electrical Expert es nuestra solución de diseño de esquemas eléctricos, nuestro software de CAD eléctrico, dedicado a esos sistemas industriales complejos que realmente tienen pues una gran cantidad de información dentro del propio proyecto y que permite SI Electrical Expert crear fácilmente esos esquemas eléctricos, diagramas de conexionado, de manera intuitiva, porque es muy importante que las herramientas que utilicemos sean sencillas y con una gestión completa de todo el proyecto eléctrico. Esta es la realidad, es decir, al final que tengamos en una sola base de información todos los datos del proyecto o la instalación eléctrica. Mirad, al final, cuando estamos trabajando con nuestros clientes a nivel de la ingeniería eléctrica que se realiza para estos proyectos y todas las instalaciones eléctricas, lo que nuestros clientes buscan es, sobre todo, flexibilidad, eficiencia, escalabilidad de las soluciones, es decir, que sea posible adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa, ¿no? Al final, la rigidez de hace años, 15 o 20 años, con la implementación de productos que eran muy cerrados y muy orientados a lo mejor a un sector, a un mercado o a un tipo de diseños, eso cada vez es más necesario poder adaptar y ajustarse a las necesidades del cliente. A las necesidades del cliente de dar un servicio que en cualquier momento puede cambiar, puede crecer, con lo cual apoyamos pues, ese crecimiento de nuestros clientes y la ambición de poder llegar a más proyectos y poder expandirse. Puede en un momento dado igualmente adaptarse a las diferentes situaciones de mercado. Pues evidentemente nosotros con los productos del portfolio de ETAP que os comentaba, con ETAP, con Caneco y con SI, podemos llegar a abordar por diferentes necesidades de los clientes, el cálculo, podemos hacer el diseño, la operación de la instalación, ¿de acuerdo? Y siempre teniendo en mente y en la cabeza pues la innovación continua, ¿no? Al final, de lo que se trata es de poder acceder a los mejores productos de la gama, ¿no? O de la clase, el best in class de cada una de las necesidades que tengamos, ¿no? Y para eso pues, es importantísimo mantenerse al día pues, con las últimas actualizaciones, mejoras, funciones y demás, que es lo que hoy vamos a ver. Todo esto que siempre hablamos es muy representativo cuando estamos dirigiéndonos pues, a fabricantes de maquinaria, cuando nos estamos dirigiendo, por ejemplo, a cuadristas, ¿de acuerdo? Cuando estamos en un contexto de contratistas o de pecistas, para todo lo que es pues, la automatización industrial, la integración de los sistemas dentro del cliente final, ¿no? Y
es muy importante que todos estos participantes o actores de una instalación o de un proyecto eléctrico tengan la capacidad de poder dialogar y colaborar entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, es por ello que nosotros pensamos que todos estos actores y participantes pueden tener necesidades diferentes. Y aquí es donde realmente os voy a comentar uno de esos primeros puntos que os había definido al inicio de la presentación, ¿de acuerdo? Dentro de las novedades, que son nuestros nuevos paquetes comerciales, ¿ok? Los nuevos paquetes comerciales de SEA Electrical Expert, lo que están pensados es que con esta nueva versión tengáis la posibilidad de elegir en función de vuestras necesidades, en función de vuestros requerimientos, ¿de acuerdo? La configuración de producto que más se adapte a ese momento y a esa necesidad y a ese requerimiento que tengáis del proyecto, ¿de acuerdo? Un uso flexible. Esta idea es muy sencilla. Nosotros a día de hoy tenemos 3 paquetes comerciales que se denominan Launch, Grow y Scale, que al final pues están pensados para que puedas tener una relación de funcionalidades, calidad-precio según tu criterio y tus necesidades, que puedas evidentemente acceder de forma flexible y escalable a los paquetes cuando tengas la necesidad y que puedas igualmente tener un ahorro en los costes, puesto que vas a pagar por lo que vas a utilizar, ni por más ni por menos. Lo que necesitas es lo que tienes que suscribir en este caso y trabajar con ello. Estos argumentos son de peso y evidentemente demuestran cómo se pueden obtener beneficios significativos al seleccionar un producto o un paquete adecuado que satisfaga tus necesidades o vuestras necesidades y preferencias únicas en cada empresa. Lo que entendemos es que cada empresa es diferente, cada cliente es un mundo, para que me entendáis, y al final el negocio de cada empresa requiere una herramienta o una solución adecuada y personalizada. Es sencillo. Se trata de comparar necesidades con requerimientos que ofrecen las diferentes configuraciones existentes en SEA Electrical Expert para seleccionar lo que se implementará en el proceso industrial de la empresa. Tan sencillo como eso, claro, dicho de esta manera, parece sencillo, pero para eso nosotros os ayudamos, ¿de acuerdo? Y os ofrecemos opciones flexibles que permitan lo que os decía, ¿no? Pues ajustándonos a estos paquetes comerciales que a día de hoy implementamos, el paquete Launch, paquete Grow o paquete Scale, que podáis tener esas funcionalidades de SEA Electrical Expert que en un momento dado se ajusten mejor a vuestros requerimientos y necesidades. Adicionalmente a estos paquetes comerciales, surge la necesidad en algunos clientes o en algunos proyectos o en algunas instalaciones de disponer de herramientas o add-ons que permitan hacer algún tipo de diseño adicional. Por ejemplo, para aquellos clientes que ya están evolucionando hacia el mundo 3D, hacia el diseño 3D, con un gemelo digital de los cuadros, de los armarios eléctricos, que les permite tener un prototipo, un gemelo digital, antes de fabricar. Pues tenemos las herramientas de diseño 3D y los asistentes de taller, los asistentes de montaje, para poder generar toda la documentación de explotación de esos armarios a nivel de la fabricación, ¿de acuerdo? Siempre vinculado, y todo el contexto del uso de SEA Electrical Expert, vinculado a lo que son los catálogos multifabricantes, en nuestro caso, los catálogos multifabricantes online de nuestro servicio SEA Web Catálogo, que a día de hoy cuenta con más de 900 fabricantes comerciales y más de 1 millón de referencias de productos. Todo esto al final lo que nos lleva es a la idea de cuando yo voy a fabricar, cuando voy a diseñar, cuando voy a construir un sistema, una instalación, un proyecto, voy a hacer lo más real, es decir, voy a seleccionar aquellas referencias, aquellos productos, aquellos códigos de lo que voy a montar en la instalación. Pues para eso está nuestro catálogo de materiales online. Y asimismo también es importante pues otra serie de funcionalidades, como por ejemplo puedan ser la gestión de mazos de cableados con el diseño lógico y físico de esos arneses eléctricos que pueda haber en los sistemas embarcados o embebidos a diseñar con SEA Electrical Expert, la posibilidad de internacionalizar los proyectos con la traducción de estos proyectos a diferentes idiomas de origen y destino, ¿de acuerdo? Y la generación automática de proyectos a partir, por ejemplo, de una información externa, como pueda ser un fichero Excel, y cargar todos los datos para que se genere automáticamente el proyecto. Todo esto que os cuento, lo que se resume es en la idea de cada cliente puede configurar su licencia, su software con las necesidades que tenga en cada momento. Y esta idea es lo que nos hace muy flexibles. Bien, os decía también, después de la parte de los paquetes comerciales que hemos comentado ahora, la idea de ver algunas de esas funciones más innovadoras, ¿no? del producto,
No vamos a ver todas, evidentemente, de las que hemos implementado en la versión 9.5.2. Vamos a ver algunas de las que creo que pueden resultar los más interesantes. Y en realidad, mirad, una de las primeras funciones que quiero mostraros y que para nosotros es muy atractiva, puesto que supone una nueva capacidad que amplía los horizontes de diseño del día a día de nuestros clientes o usuarios, es la idea de la gestión de macros, una gestión mejorada de las macros, bloques, grupos de diseños esquemáticos. Esta gestión es una gestión optimizada que permite el uso recurrente de esas macros para mejorar la eficiencia de los diseños, con lo cual al final, si reutilizas un diseño ya testeado y experimentado, pues vas a reducir igualmente los errores y vas a mejorar tu productividad. Las macros son conjuntos de símbolos, conjuntos de esquemas predefinidos con una plantilla esquemática que el propio usuario puede crear. Y al final de lo que se trata es de que tú, como usuario, conociendo tus proyectos e instalaciones, crees esas macros y puedas utilizarlas en base a qué. También una selección de posibles variantes de la macro, pues en ocasiones las macros que se pueden generar pueden tener diferentes parámetros, diferentes atributos, potencias, intensidades o diseños, ¿de acuerdo? Poder cambiar sobre la marcha igualmente es muy importante, cambiar esas macros, ¿no?, en el proyecto y en un momento dado, pues si nuestro cliente final decide que hay un cambio en la definición del proyecto, pues si es una macro la que hemos implementado, poderla cambiar, imaginaros pues un arrancador directo, pues cambiarlo por un inversor o lo que fuera, ¿de acuerdo? Tener la capacidad, evidentemente, de actualizar todo eso de forma dinámica, ¿no?, en tiempo real sobre el proyecto y que esas configuraciones, pues al final, nos permita ser muy ágiles. Para mostrar esta prestación, os voy a enseñar realmente cuál es la idea, ¿de acuerdo?, con esta información que tenéis en pantalla. Realmente, nosotros la gestión de macros la basamos en estos diseños que veis en la parte derecha, que son diseños esquemáticos ya predefinidos por parte del usuario. Las macros, como os decía, son esos conjuntos que realmente nos va a permitir ahorrar tiempo, ¿no? Ahorrar tiempo porque vamos a poder reutilizarlos. Vamos a poder definir en las tarjetas de propiedades, en las ventanas o cuadros de diálogo de las propiedades de las macros, todas las informaciones necesarias. Por ejemplo, tendremos una macro que hemos construido, hemos diseñado y guardado en nuestras librerías y podremos definir sobre esa macro pues la localización, ubicación o armario donde se pueda encontrar en cada una de las situaciones del diseño. Podremos definir igualmente sobre las macros puntos de anclaje de otras macros, con lo cual nos va a permitir ser muy ágil y esa macro, como veis aquí, poderla cambiar, ¿de acuerdo? Poderla cambiar según el diseño o las características electrotécnicas. 1000 vatios o 2000 vatios, como veis en la selección, hemos predefinido esas informaciones y podemos cambiar las informaciones de la macro a medida que la vamos implementando en el diseño del proyecto. Todo lo que veis aquí es absolutamente configurable por parte del usuario, con lo cual al final en tus diseños lo que vas a poder aplicar son esos bloques, grupos, macros recurrentes de manera simplificada. Mirad, hay una visión que siempre os explico y es, no es lo mismo hacer un diseño partiendo de cero, que tienes que hacer todos los conexionados, todas las informaciones, que cuando tienes algo ya que puedes preestablecer y utilizar. ¿Ok? Fijaros también en este detalle, los bloques o las macros, aunque son conjuntos, se pueden definir propiedades o características particulares para cada uno de los símbolos o componentes o entidad que hay dentro del propio grupo. Puedo cambiar, como habéis visto en esta operación, puedo cambiar directamente una macro que había definido con un tipo de diseño por otro tipo de diseño. Puedo igualmente incluir en una macro otros componentes, otras entidades de diseño. En este arrancador incluyo una serie de bornas para hacer el conexionado gas afuera del motor y esa información la vamos a poder replicar si queremos en nuevos diseños, en nuevas macros que podemos crear a partir de esa o alimentar macros existentes en el proyecto para que tomen esa nueva información. Al final, los cambios de las macros se pueden hacer de forma puntual o de forma global y masiva en todo el proyecto. Esto es muy importante porque nos permite ser muy ágiles. En el día a día, creo que todos hemos experimentado en alguna ocasión la necesidad de cambiar algo que ya está creado, modificar algo que ya está creado, porque ha cambiado la especificación del proyecto, la especificación del cliente.
normalmente en el último momento y a última hora, como suele suceder, pero en este caso la idea es sencilla. Si cambia algo de mi diseño y lo quiero hacer de manera global, lo que puedo es editar mi macro, como estáis viendo aquí. Esta macro está compuesta por una serie de componentes, una serie de elementos. La puedo cambiar tanto a nivel de las informaciones de los atributos y propiedades, de los datos o valores que tengan de base esos atributos, informar y completar con nuevas variantes adicionales a las que ya existieran o cambiar parámetros e informaciones como pueda ser la referencia de material de un producto o de un componente dentro de esa macro y actualizar automáticamente ese diseño en el proyecto eléctrico con el que estoy trabajando. ¿De acuerdo? En definitiva, la idea es de tener una coherencia y que esta coherencia con el uso de las macros está garantizada en todos los proyectos, porque yo voy a poder, al estandarizar los elementos de diseño como imaginaros y cableado o los elementos de conexionado o las configuraciones de los componentes, su localizaciones, ubicaciones y demás, pues estas macros me van a ayudar a mantener la uniformidad en todos los diseños. Hago un cambio en un modelo de macro, llego al proyecto, actualizo y cargo esa información nueva y, por ejemplo, en este arrancador que antes no había esas bornas de salida, se incluyen automáticamente esas bornas de salida. De tal manera que la información, cambiándola en el bloque o macro que teníamos de origen, me permite extenderlo a todo el proyecto. Es muy importante la coherencia. Documentaciones que sean coherentes, ¿de acuerdo? Porque esto reduce los errores y simplifica pues, que a la hora de hacer cualquier modificación o actualización futura, pues lo puedo hacer fácilmente. Mirad, otro de los detalles importantes que quería comentaros es que en las macros se pueden predefinir puntos de conexión o puntos de anclaje de otros bloques, grupos o macros que yo vaya a incorporar. Esto me permite tener una precisión en el diseño pues muy grande. Al final las macros suelen ser creadas por los técnicos más expertos en proyectos, ¿de acuerdo? Y evidentemente deben de basarse en los estándares de la industria. No vamos a hacer un diseño de una macro que no se corresponda pues, al estándar. Si os fijáis, cuando yo selecciono un punto de los disponibles, por ejemplo, en esa barra trifásica, en ese conexionado trifásico que tenemos, puedo ir eligiendo cada uno de los puntos que macro voy a querer incorporar y automáticamente se genera un plano según las selecciones que yo he hecho. Muy parecido a un configurador, porque al final lo que hago es configurar esa página con respecto a unas selecciones que he hecho para cada uno de los puntos. Esta idea de configurador, imaginaos lo potente que puede ser a la hora de tener proyectos que sean repetitivos, que directamente el usuario puede cargar la información recurrente que quiera en base a esas macros que ya están generadas. Todo lo que yo os pueda contar se quedaría corto con el hecho de que lo que buscamos es la optimización del diseño, la reutilización de ese conocimiento que ya tenéis, ¿no? Y fijaros lo potente con esta nueva gestión de macros que tenemos, lo potente que es. Venga, pues mirad, visto ya esta idea, lo que quiero pasar ahora es al siguiente punto, ¿de acuerdo? De las nuevas prestaciones y las nuevas funciones que hemos incorporado en la versión V5R2, que es la jerarquización de las localizaciones. Ahora, en la nueva versión V5R2, tenemos una nueva funcionalidad que nos permite jerarquizar, ¿de acuerdo?, las funciones, las localizaciones, perdón. Permite estructurar esas localizaciones que son las ubicaciones del proyecto, ¿de acuerdo?, de los componentes o entidades del proyecto. Permite ubicarlas, esas entidades, en localizaciones, si queremos, anidadas o por niveles y subniveles, definiendo evidentemente así pues cuál va a ser la ubicación de un componente, porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado a lo largo de estos años la idea de tener dentro de un ensamblaje subensamblajes a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, la posibilidad de componer una estructura jerárquica de las localizaciones con una sola operación, ¿vale?, da una idea muy global de cómo queremos estructurar el proyecto. Tenemos la capacidad, a día de hoy, con la versión V5R2, de tener hasta 10 niveles de anidación en el proyecto de las localizaciones, es decir, tener dentro de una localización hasta 10 localizaciones. Cuando creo estas anidaciones, puedo dar
de manera simultánea varias localizaciones a un componente, a una entidad. Esto es lo que normalmente también conocemos como la gestión de aspectos de un componente o de un elemento. Existe, evidentemente, una mejora en el explorador de localizaciones de la versión 9.5R2 que ha sido optimizado para tener en cuenta esta jerarquización de localizaciones y, muy importante, se ha definido un nuevo método para la identificación de los elementos, de las entidades, que esté acorde con el estándar IEC en el cual estas localizaciones, por su anidación y su jerarquización, tengan la capacidad de tener un prefijo que por norma es el símbolo más y los subprefijos que puedan haber para las sublocalizaciones que pueda definir el usuario por el símbolo más o el punto, ¿de acuerdo? Dependiendo de cuál sea la preferencia. Con esto, lo que conseguimos es tener ese concepto de subensamblajes dentro del proyecto eléctrico. Y es muy importante porque en los últimos años, cada vez más, este tipo de diseños se va viendo más y más habitualmente. Mirad, vamos a ver esta información igualmente muy rápidamente con esta presentación que os voy a hacer. Lo que es importante que entendáis es que durante la creación de un proyecto podemos definir el número de niveles jerárquicos de localizaciones que permiten o que se permiten para este proyecto. Como veis, pueden definirse en el cuadro de diálogo de las propiedades del proyecto y en el valor de ajuste de nivel máximo al árbol de localización, pues podemos tener hasta 10 niveles o subniveles. Igualmente, lo que os decía, la idea de poder definir un método de identificación en la que podamos definir los separadores de los niveles de localizaciones. Es importante porque el usuario va a poder definir esa gestión, ¿no?, de la identificación. Y lo que vamos a ver ahora es cómo a un componente o una entidad, cuando hemos definido la capacidad de tener localizaciones jerarquizadas o anidadas, podemos darle dentro de una localización que hemos creado, pues otra localización a su vez a ese componente hasta un máximo de 10 niveles. Esto es lo que os decía, ¿no?, que contiene o tiene la capacidad de gestionar los aspectos de un componente, de una entidad, y al final los campos que vamos a ver en la identificación de un componente nos va a dar su nivel de profundidad de localización, ¿no? Al final es una idea muy sencilla. También, obviamente, tenemos que darnos cuenta de que cuando tenemos un componente y ese componente lo implementamos en un diseño de layout de armario, en un 2D, en una placa de montaje, por ejemplo, en una puerta o en cualquier envolvente, en un diseño 2D, si estamos implementando ese material o esos materiales en una localización jerarquizada, es decir, imaginaos que dentro de un cuadro pues está compartimentado y tenemos la idea de en esos cuadros compartimentados pues tener diferentes localizaciones por cada compartimento en su placa de montaje o en su sublocalización. Pues si implementamos ese material, aunque no hayamos hecho esa definición, si implementamos ese material en un layout de armario donde ya está compartimentado o jerarquizado esa información, automáticamente el componente va a relocalizarse, por entenderlo de esta manera, de manera automática. Con lo cual, no tengo por qué hacer el trabajo sobre el esquema, porque lo puedo hacer directamente sobre el plano de layout y automáticamente el componente tomará esas informaciones de forma dinámica. Es súper potente porque lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo es que realmente toda la información del proyecto está sincronizada. Si yo pongo, por ejemplo, como vamos a ver ahora, pongo un pulsador en una puerta de una localización o envolvente o compartimentación que he predefinido previamente, ese pulsador, por ejemplo, automáticamente va a tomar la información de la localización jerarquizada que le corresponde por estar en la puerta. Entonces, de esta manera, vamos a tener la información sincronizada y siempre los elementos definidos en su ubicación o localización adecuada. Es súper importante que entendáis que se puede crear simultáneamente varias ubicaciones, varias localizaciones y a través del explorador de localizaciones, pues simplemente con un botón derecho del ratón, pues en el nivel más bajo donde tú quieras colocarlo, se cree esa jerarquía, ¿no?, de localización, o a través de un menú contextual, que es un menú emergente que podemos tener. Todo esto de manera sencilla y obteniendo resultados para todo el proyecto. ¿De acuerdo? Bien.
Pues esto tenerlo en cuenta porque es una de esas novedades que desde hace algún tiempo nuestros clientes y usuarios pues estabais demandando para tener la idea de jerarquización de localizaciones. Voy rápidamente y salto a otra de las nuevas funciones, que es la gestión de puentes, ¿de acuerdo? Tenemos ahora la capacidad de gestionar los puentes de los borneros y tratar ese elemento como un componente eléctrico real de diseño, ¿de acuerdo? Ahora nuestro editor de borneros implementa la capacidad de seleccionar el puente, si es un puente por cable o un puente por pletina, ¿de acuerdo? Y poder intercambiar esa información porque el proceso, tenemos un nuevo proceso que nos permite pues, sustituir, digamos, la entidad de puente por hilo o puente por cable por puente mecánico por pletina, ¿de acuerdo? El hecho de que podamos hacer esto también actualiza de forma dinámica estas informaciones en el bornero y nos permite pues, tener esa información directamente luego en los planos de producción, en los planos de fabricación de esos borneros para que en el taller, por ejemplo, de montaje, pues sepan perfectamente, pues en el caso de puentes por pletina, cómo deben ir colocadas las pletinas. El editor de borneros, durante esa inserción de los puentes, permite al usuario definir el tipo de puente, con lo cual podemos hacer puentes por hilo, puentes por cable o hacer puentes por pletina, puentes mecánicos. Eso ya es el usuario que lo puede definir. Pero lo importante es que tenemos la operatividad inversa, ¿no? De poder elegir uno u otro y si hemos elegido uno, pues cambiarlo, intercambiar el tipo de puente, pues simplemente con un botón derecho y hacerlo directamente. Mira, vamos a verlo muy rápidamente porque la idea es muy sencilla. ¿Cómo estábamos trabajando hasta ahora, por ejemplo, en las versiones anteriores, en la V5R1, por ejemplo, de Electrical Expert? Pues realmente nos encontrábamos en una situación en la que los puentes generados entre diferentes componentes en las bornas eran puentes por hilo. Entonces, en este sentido, la demanda de los clientes pues, era poder intercambiar el puente por hilo por un puente mecánico, pero que tuviera la capacidad de ser puentes en paralelo. ¿De acuerdo? Aquí si veis en el diseño de un bornero en V5R1, el puente por hilo es en paralelo, pero es un puente por hilo. Y cuando hacíamos un puente mecánico, como vemos aquí, un puente por pletina, pues era lineal, ¿de acuerdo? Operativamente funcionaba y funciona bien. La idea está en que visualmente el técnico en el montaje, cuando tiene que hacer este puente mecánico, podía tener alguna duda, ¿no? De cómo hacerlo. ¿Cómo lo estamos gestionando ya en la V5R2? Toda la parte eléctrica de conexionado, obviamente va a seguir funcionando de manera eficiente, pero ahora tenemos la capacidad de, si os fijáis, hacer puentes mecánicos en paralelo. ¿Qué significa esto? Realmente ahora cuando veamos este bornero y su representación gráfica, obviamente, los listados o planos correspondientes, ya no va a generar o no va a haber ningún tipo de duda de cómo va a estar implementado el puente mecánico, el puente por pletina en cada una de las bornas. El detalle que vemos a nivel esquemático, por ejemplo, de este bornero, hace mucho más fácil la lectura de la información por parte del técnico que trabaje en el montaje de este bornero. Bueno, pues este nuevo proceso al final es algo que hemos trabajado sobre ello para poder ofrecer esta idea y es sencillo, es un principio de un proceso de puenteado, llamémoslo así, que habilita pues, estos nuevos puntos de conexión en paralelo para poder trabajar. ¿Ok? Venga, fenomenal. Vamos a la siguiente de las funciones que quería mostraros y es la generación de paquetes de listados que con un simple clic podemos hacer automáticamente todos los informes, reportes, listados del proyecto, porque tenemos la capacidad de gestionar de manera recurrente esos listados o tener esa capacidad de crear automáticamente esos listados, informes que de manera recurrente hacemos en todos los proyectos eléctricos, pues hacerlos gracias a un método de generación de paquete de listados y de esta manera estandarizar todos los proyectos de la misma manera. ¿Ok? Esta idea se basa en que al final, con un simple clic, podamos hacer todos los listados, informes, planos de explotación, todo lo que queráis del proyecto. Y ya va a dar igual si lo hace el usuario 1, el usuario 2 o el usuario 3, porque como es un método definido dentro del software, por parte de la empresa, evidentemente, yo voy a poder hacer la operación simplemente con un clic y no me tengo que preocupar en qué listado, el listado de materiales, un listado frontú o quiero un plano de bornero, hago una gestión global de la información, ¿de acuerdo? De esta manera estandarizo todos los procesos, todos los datos que necesito para la gestión del proyecto se hacen con un simple clic y no tengo que preocuparme de si he olvidado hacer un listado o un informe o un reporte correspondiente al proyecto. Mirad,
Lo vamos a ver muy rápidamente con esta información que os presento y que lo que muestra es la capacidad de definir por parte del usuario los diferentes listados que quiere generar. Al final, pues, en todos los proyectos todos tenemos pues una serie de listados que queremos realizar, ¿no? Pues el listado de materiales para saber todos los componentes, o tenemos la necesidad de tener un plano de bornas o un listado de hilos con el condicionado punto a punto de todos los componentes dentro del proyecto eléctrico. Bueno, pues podemos definir el método, esto es lo que nosotros determinamos como método de trabajo para estos listados, paquetes de listados, ¿de acuerdo? Elegimos el contenido del paquete, si queremos que nos informe o nos dé los datos de los borneros, de los cables, de las localizaciones de los cables en función de cada uno de los datos que pueda contener y los reportes o plantillas que queremos generar, ¿de acuerdo? Podemos generar por los paquetes de generación de listados todos los informes que queramos o listados que nos venga bien, es decir, desde componentes, cables, símbolos, etcétera, etcétera. Cuando tenemos creado este método, será ya tan sencillo como desde el esquema, simplemente con 2 clics, ¿de acuerdo? Generar el paquete de generación de datos que queramos. El software se encarga de buscar todas las informaciones dentro del proyecto y generar en los directorios o subcarpetas del proyecto que correspondan todos esos documentos, planos de bornero, listados de materiales, planos de cables, con las informaciones que queramos tener, los planos de interconexionado de los borneros y las mangueras correspondientes a los multiconductores del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Os habéis dado cuenta? Con un clic, una vez que ya se ha definido toda la información, con un clic hemos generado 10, 20, 30, 40 planos anexos de informes y reportes. Es súper fácil. Venga, pues por último, por último no, se nos está acabando el tiempo. Me estoy dando cuenta que vamos muy justos de tiempo. Os voy a comentar algunas de las otras novedades. Esto lo voy a hacer ya de manera rápida. Os comentaba anteriormente la idea de que hemos mejorado la experiencia de usuario, ¿no? Mejorando la ergonomía del software. Entonces, hemos generado una nueva forma para hacer cambios masivos en el proyecto. Al final, antes hemos hablado de cambios, por ejemplo, a través de las macros, bloques de diseño. Bueno, pues también hay la parte, digamos, de cambios masivos de atributos, propiedades, características de las entidades. Hemos generado y tenemos ahora la posibilidad de poder seleccionar múltiples elementos dentro de un plano, de una hoja de diseño o de diferentes hojas de diseño y simplemente haciendo un clic con el menú contextual de la ficha de propiedades de esos elementos, introducir un dato y que se replique ese dato y se cambie ese dato a todos los elementos seleccionados, a todos los elementos aplicables, ¿de acuerdo? Esto, pues al final lo que hace es que la ergonomía del software se simplifique y que podamos hacer más acciones de manera más fácil y más rápida, ¿ok? Es el objetivo del día a día de nuestros desarrollos, ser más eficiente y más productivo. Bien, otra de las acciones y de las mejoras que hemos generado a nivel de la experiencia de usuario es la gestión de revisiones. Hemos generado y hemos implementado una nueva entidad, un nuevo símbolo de revisión, ¿de acuerdo? Es una nube de revisión que todos conoceréis de otros tipos de aplicaciones, otro tipo de herramientas. Esta nube de revisión puede ser asociada a los diferentes índices de revisión y mostrarse visualmente en los planos para ver qué elementos, qué entidades han cambiado en cada una de las revisiones. También es muy importante la idea de que hemos generado o tenemos la capacidad de extraer y generar una lista diferencial de lo que en cada revisión del proyecto se ha cambiado, ¿de acuerdo? Y volcar esos datos directamente a un fichero Excel y que podemos igualmente verlo desde el explorador de folios. Entonces, yo podría generar un archivo Excel donde tengo todos los cambios realizados, por ejemplo, entre la revisión del proyecto, la revisión A y la B, o la C y la D, por ejemplo, ¿de acuerdo? De manera rápida y sencilla. Y mirad, otro de los puntos que os comentaba en el inicio de la sesión era la integración con procesos de fabricación. La integración con los procesos de fabricación viene muy de la mano de la comunicación de SIA Electrical Expert con otras herramientas y esta nueva versión V5R2 desarrolla integraciones con otros procesos de fabricación, pero también con otras herramientas de diseño, ¿de acuerdo? Por supuesto,
Hemos mejorado la comunicación, por ejemplo, entre nuestra suite de Caneco para el cálculo y dimensionamiento de instalaciones, y ahora tenemos más capacidades y más integración a la hora de importar las notas de cálculo, por ejemplo, de un estudio o un análisis realizado de un proyecto eléctrico en Caneco BT, ¿de acuerdo? Importar esas informaciones y pasar automáticamente con un clic, y cuando digo un clic es un clic, pasar de un esquema unifilar a un esquema multifilar todos los esquemas de distribución, por ejemplo, de esa instalación, con un clic, ¿de acuerdo? También hemos realizado la comunicación o tenemos la capacidad de comunicar con software como, por ejemplo, Custom Incluser Configurator de Schneider, que es una herramienta que permite personalizar los armarios eléctricos y generar detalles de fabricación, como pueda ser pintura, color, como pueda ser, por ejemplo, mecanizaciones, y tener automáticamente pues, el presupuesto y el plazo de entrega de esa envolvente, ¿de acuerdo? Y asimismo también la parte de gestión térmica o configuración térmica con Proclima. Esto que os estoy comentando, podremos entrar a valorarlo pues, si tenéis dudas en un momento dado más adelante, pero realmente lo que nos permite es tener la capacidad de gestionar más datos del proyecto eléctrico con herramientas que nos permitan tener más informaciones y la capacidad, por ejemplo, de lanzar directamente la configuración 3D generada con el Custom Incluser, generarla directamente en nuestro 3D panel y cargar el ensamblaje automáticamente del armario. O, por ejemplo, con Proclima, teniendo todos los datos de disipación, de potencia de disipación de los componentes, poder calcular la refrigeración o calefacción, dependiendo de la situación de la envolvente y los requerimientos del entorno, de manera optimizada y que incluso el software nos indique cuál sería la solución térmica adecuada a aplicar en función de nuestra necesidad. Intercambiador aire-aire o una solución de ventilación clásica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto al final también es muy interesante que tengamos en cuenta que nos va a permitir ser muy ágiles porque todos los diseños, al estar comunicados con otras herramientas, nos permite tener una visión global y, lo que os decía al principio, tener la capacidad de generar un gemelo digital de esa instalación, que es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirad, como resumen y para que entendáis un poco cuál es la propuesta de valor de esta nueva versión, estos son los puntos que realmente hacen muy interesante la nueva versión V5R2 de SIA Electrical Expert. Al final, nosotros lo que buscamos es que las herramientas que desarrollamos desde hace más de, bueno, yo creo que ya vamos por casi 40 años, ¿vale? Pero bueno, estamos cerca de los 40 años. Las herramientas que desarrollamos al final tienen que buscar dar, sobre todo, sencillez a los procesos de los clientes, ser eficientes, dar una mayor productividad a vuestros procesos industriales, asegurar, por supuesto, las instalaciones y los proyectos con respecto a las normativas y tratar de tener una herramienta que realmente os ayude en el día a día, que esa es la idea. Entonces, bueno, creo que con la versión V5R2 pues lo vamos ampliando y consiguiendo cada vez más y espero que si tenéis cualquier cuestión, cualquier duda, pues la podamos ampliar en futuras sesiones, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier duda, si queréis ampliar la información comentada, capturar el QR que tenéis en pantalla y no dudéis en ver nuestras informaciones del portfolio en nuestra web o contactarme a través de los datos que habéis visto al principio, mi email, mi teléfono, ¿de acuerdo? Y podremos ver y valorar qué requerimientos y necesidades tenéis y con qué solución podremos dar la mejor respuesta.